Cambiamos de asunto y vamos a aprovechar que tenemos a un tico en la mesa, un costarricense. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, por la situación de las finanzas en el país centroamericano. En las últimas horas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha realizado un foro donde se ha debatido la situación de las finanzas públicas y ha puesto sobre la mesa determinadas banderas rojas o alertas frente al estado de las cuentas públicas. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, en diciembre, principios de diciembre, se aprobó el plan fiscal que estaba impulsando el gobierno, que era una combinación de aumentos de impuestos, mayormente aumentos de impuestos y algunas medidas de contención del gasto, principalmente en el tema de remuneraciones, que es uno de los disparadores del gasto público. La gran pregunta después de esto era qué iba a hacer el gobierno, además del plan fiscal, porque el plan fiscal, incluso en los escenarios más positivos, representaba una consolidación de las finanzas públicas del 1.5% del PIB, mientras que las proyecciones del déficit andaban por ahí del 7% del PIB en déficit para el año pasado. Es interesante porque luego el Banco Central publicó en cuánto cerró el PIB, el déficit del 2018, y la proyección se quedó muy alta, es decir, el déficit resultó ser más bajo de lo que originalmente había proyectado el Banco Central, lo cual creó ciertas suspicacias porque el nivel de fallo fue tremendo. Eso sí, el déficit sigue siendo muy importante, si bien recuerdo es 6.2% del PIB, y esto significa que la deuda del gobierno central, que ya sobrepasó el 50%, que anda el 54%, que según los organismos financieros internacionales un 50% es el límite natural para una economía como la costarricense, sigue creciendo. Entonces esto significa que se requieren medidas adicionales para controlar el gasto, puesto que ya se ha cerrado los espacios de aumentar impuestos. Una de las grandes preocupaciones que teníamos quienes nos mostramos renuentes a un aumento de impuestos es de que la historia nos indica en Costa Rica que cada vez que un gobierno logra aprobar un paquete de impuestos, pierde el ímpetu para acometer las medidas de recorte de gasto o de contención del gasto adicionales que se requieren. El gobierno de Carlos Alvarado básicamente dijo, tenemos el agua hasta acá, ya no podemos esperar un segundo más, o nos aprueban esto o vamos a enfrentar una crisis como la que no hemos visto desde principios de los 80. Pues bueno, eso puso contra la pared a la opinión pública de los diputados, se aprueba este paquete de impuestos con la promesa de que luego vendrían medidas adicionales. Sin embargo, esas medidas adicionales ya han pasado 2 meses, seguimos sin verlas. El gobierno ahora está hablando de la aprobación de eurobonos. Eurobonos es endeudamiento externo, en el orden del 10 puntos porcentuales del PIB, lo cual dispararía la deuda externa de Costa Rica. Lo están diciendo que eso es una medida necesaria para reducir el costo del servicio de la deuda, cambiar deuda interna cara por deuda externa barata. Sin embargo, la preocupación nuevamente es de que el gobierno sigue pateando la bola, pateando el tarro y posponiendo las reformas estructurales del gasto que tanto se necesitan. Pero ¿a qué se debe la situación? Es decir, si comparamos las economías de Centroamérica, Costa Rica tendría que tener una situación privilegiada comparada con Guatemala, con El Salvador, con Honduras. En cambio, el panorama que describes es un panorama preocupante. ¿Se debe al alto gasto público en servicios sociales? ¿Se debe a la ausencia de ingresos? ¿A la caída del turismo? ¿Cuál es el escenario que lleva a la situación actual? Si yo fuera la ministra de Hacienda de Costa Rica o cualquier otro de sus antecesores estarían diciendo que es una falta de ingresos, que Costa Rica tiene una baja carga tributaria. Ese es el argumento que tus amigos en los bancos internacionales que nos recomiendan aumentar impuestos. ¿Son amigos míos? Siempre nos viven diciendo. Pero si vemos el problema con el tema de la carga tributaria, como la presentan en Costa Rica, que dicen que es de un 13% del PIB, y ciertamente se ve baja, si es un 13% del PIB, es que solo miden los ingresos del gobierno central, los ingresos tributarios. La manera en que se mide la carga tributaria a nivel internacional es incluyendo las contribuciones a la seguridad social, impuestos municipales y todos los ingresos tributarios y parafiscales del gobierno. Cuando usted incorpora todo eso, ve que la carga tributaria de Costa Rica anda por el 23% y que tenemos una de las más altas de América Latina. El problema es del lado del gasto. Tenemos principalmente en el lado de las remuneraciones del sector público, de los salarios que se le paga a los burócratas, tenemos un desastre. Tenemos 14 regímenes distintos de empleo público con todo tipo de beneficios y de incentivos que no responden a la realidad económica del país. A esto se le suma también
distintos regímenes de pensiones, que muy probable esto es una historia que se repite en toda América Latina, ¿verdad? Donde los maestros tienen su sistema de pensiones, la Corte tiene su sistema de pensiones y demás, con beneficios extraordinarios que no corresponden a lo que la gente cotiza para estos regímenes y que por lo tanto la diferencia se paga vía presupuesto, vía impuesto. Entonces, estos dos disparadores del gasto hacen que la trayectoria de las finanzas públicas simplemente sea insostenible. Y es por eso que esas reformas estructurales que mencioné anteriormente, del empleo público y de las pensiones, son imperativas si queremos ponerle coto a este problema. Lo que el gobierno está pretendiendo hacer es que le aprueben eurobonos, sí, va a mitigar la situación en el corto plazo, tal vez, pero lo único que va a hacer es dejarle la bronca a próximos gobiernos. Lo único, creo que aquí él es el experto en finanzas costarricenses, pero es un poco, hasta da un poco de envidia cuando la temática de un país es técnica y se está hablando de temas fiscales, con números, con cifras, en vez de pura politiquería. En todo esto, finalmente, corrígeme si estoy equivocado, pero finalmente suena como una discusión técnica. Técnica de política pública y de política fiscal. Pues claro, pero ya después hay todo consideraciones en materia política, ¿verdad? Cuando los sindicatos salen a defender sus privilegios, se tiran a las calles. Tuvimos una huelga que duró casi que 2 meses y resto, principalmente en el sector educativo. No es fácil, ¿verdad? Y más cuando ya uno tiene el agua hasta el cuello o hasta la nariz, como lo tenemos en este momento. Suena un poco a chalecos amarillos. Bueno, la cuestión con los chalecos amarillos es que se dieron como reacción a un aumento de impuestos a los combustibles, al diésel en particular, pero también como una reacción negativa a todas las reformas que Macron estaba impulsando en ese momento en la economía. En este caso, en el caso de Carlos Alvarado, no hay mayores reformas. Ayer mi columna en el periódico La Nación de Costa Rica es precisamente era una pregunta: ¿dónde está la agenda de reactivación económica? Porque ese es otro pilar de este proceso de consolidación fiscal. La evidencia es contundente en que una economía que crece a un buen ritmo es una economía que genera ingresos fiscales. Mayor actividad económica significa más impuestos, más ingresos tributarios. Pues bueno, la economía se está desacelerando de una manera importante y el gobierno por ninguna parte está introduciendo medidas para tratar de incentivar la economía. Cerramos, Pepe. No, simplemente diría que Juan Carlos es un experto y sin duda algunos en América Latina verían con, pues, ¿cómo se dice?, con envidia el grado de recaudación de impuestos en Costa Rica. En México la recaudación de impuestos es menos del 13% y muchos creen, como otros países en Centroamérica, que justamente el no tener una recaudación de impuestos suficiente es lo que no permite que se gaste en policías, se permita gastar en temas de salud realmente propiamente dichos. Pero es interesante porque si uno ve el lado de los ingresos, siempre se habla de la supuesta baja tributaria, carga fiscal, pero del lado del gasto, estamos en la posición 101 entre 136 países, según el Foro Económico Mundial, en cuanto a la eficiencia del gasto público. Entonces, claramente, el problema no es que estemos pagando pocos impuestos, el problema es que hay un desastre en la administración pública que hay que corregir.